Buenos días, buenas tardes o buenas noches, licenciado, y a las personas que están viendo este video. Vamos a hablar acerca del expediente que nos ha tocado, que trata de la asistencia familiar. Y voy a comenzar dando un resumen acerca del caso. Ante el Juzgado Público de Familia Noveno de la Ciudad del Alto, se pronuncia sentencia dentro del proceso familiar extraordinario, seguido a instancia de Evana Crispín Cachi, mayor de edad, hábil por derecho, con número de carnet 83-81-31-1, contra Pascual Vargas Colque, mayor de edad, hábil por derecho y con número de carnet 83-81-506, sobre el caso de fijación de asistencia familiar. Vamos a empezar con los hechos del caso. Evana Crispín Cachi interpone una demanda de asistencia familiar en contra de Pascual Vargas Colque, donde argumenta que dicha relación que mantenía con el demandado nació su hija, que responde al nombre de Esmeralda Maribel Vargas Crispín. En la actualidad, la menor tiene 13 años de edad y solicita que se fije una asistencia familiar mensual donde estaría pidiendo 1,000 bolivianos. La señora Evana Crispín Cachi también menciona que el padre es maestro albañil y que gana más de 5,000 bolivianos. Fecha 26 de septiembre del 2022 se acepta dicha demanda, donde se inicia la notificación al señor Pascual Vargas Colque. Lastimosamente, este no responde a la demanda, por lo cual, en apelación al artículo 266 de la Ley 603, se le designa un abogado de oficio, quien llegaría a ser la doctora Jocely Kotzka Rivas Mendoza. Mediante el memorial, acepta la designación y responde en forma negativa a la demanda que interpuso la señora Evana Crispín Cachi. En aplicación a los artículos 439 y 440 del Código de las Familias y Proceso Familiar, se señala la hora y el lugar de la audiencia virtual. ¿Por qué se aplican estos? Es porque el demandado no se presentó a dichas audiencias. Considerando también que, conforme a las facultades conferidas a la juzgadora por los artículos 332, 334 y 346 de la Ley número 603, se concluye con la existencia de los siguientes hechos. Empezamos con los hechos probados, que vendrían a ser el certificado de nacimiento de la menor Esmeralda Maribel Vargas Crispín, que ya habíamos mencionado que tiene 13 años de edad en la actualidad. 2. Se evidencia también que tiene 13 años de edad, corroborado por la cédula de identidad. También el certificado de estudios establece que Esmeralda Maribel Vargas Crispín estudia en la unidad educativa Villadela Yunguyo y tiene necesidades económicas que debe cubrir al Estado en etapa de crecimiento, desarrollo y estudios. También vamos a mencionar los hechos no probados. 1. No se demostró la capacidad económica del demandado cuantificando en sus ingresos mensuales. Actuaciones procesales. 23 de septiembre del año 2022, inicio de la demanda. 26 de noviembre del año 2022, se admite la presente demanda en fijación de asistencia familiar. 5 de octubre del 2022, proceso extraordinario seguido por Eva Crispín Cachi en contra de Pascual Vargas Colque por asistencia familiar. 21 de octubre del 2022, antecedentes de la demanda. 1 de noviembre del 2022, informe del proceso. 26 de noviembre del año 2022, se ordena corroborar el último domicilio del demandado.
Normativa en el expediente de asistencia familiar tenemos a la Constitución Política del Estado en el artículo 24, 62 y 64 que menciona lo siguiente. Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta de ésta, sea formal y pronta. Artículo 62. El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad y ésta garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral, pues todos los integrantes tienen derechos e igualdad de obligaciones y oportunidades. Artículo 64. Parágrafo 1. Nos menciona que los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de los hijos, hijas menores de edad o tengan alguna discapacidad. Parágrafo 2. El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio de sus obligaciones. En relación al expediente de asistencia familiar, también nos menciona la Ley 603, Código de Familias, en su parágrafo 1 y 2 del artículo 109, que dice contenido y extensión de la asistencia familiar. Parágrafo 1. La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, la recreación y también la vestimenta. Surge ante la necesidad manifestada por los miembros de la familia. Parágrafo 2. La asistencia familiar se otorgará hasta cumplida la mayoría de edad, 18 años. También podrá extenderse hasta que él o la beneficiaria cumpla los 25 años de edad, siempre y cuando esté estudiando o esté en una etapa de formación, sea técnica o a nivel profesional. Artículo 110. Denunciabilidad en casos especiales. El derecho de asistencia familiar a favor de los menores de edad o personas en situación de discapacidad es indenunciable, puesto que la persona obligada no puede oponer compensación por lo que se adeude la o el beneficiario. Artículo 112. Personas obligadas a pagar la asistencia familiar. Numeral 1. La o el cónyuge. Numeral 2. La madre o el padre o ambos. Artículo 116. Fijación de la asistencia familiar. Parágrafo 1, 2 y 3. La asistencia familiar se determinará en proporcionar a las necesidades de la persona beneficiaria y los recursos económicos y posibilidades de quien debe prestarla, y será ajustable según la variación de estas condiciones. Parágrafo 2. La autoridad judicial fijará la asistencia familiar en un monto fijo o porcentual o su equivalente en modo alternativo excepcionalmente. Parágrafo 3. La capacidad de otorgar asistencia familiar será apreciada en forma integral de los medios que demuestren sus ingresos periódicos, salariales u otros, conforme a boletas de pago y declaraciones impositivas y otras acreditaciones. Artículo 117. Cumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Parágrafos 1, 2, 3 y 4. Parágrafo 1. El pago de la asistencia familiar es exigible por mensualidades vencidas y corre desde la citación con la demanda. Parágrafo 2. La asistencia familiar podrá ser entregada a la o el beneficiario de forma directa o depositada en una cuenta bancaria. Parágrafo 3. En caso del incumplimiento del depósito de la asistencia familiar, se podrá realizar la petición con parte de una orden de la autoridad hacia las cuentas bancarias del deudor a favor del beneficiario. Con el fin de garantizar el cumplimiento de la asistencia familiar, se reconoce el uso de la tecnología
de comunicación que proporcionan entidades financieras para la realización de depósitos o retiros del mismo. Artículo 118. Gastos extraordinarios. Cuando él o la beneficiaria solicite el pago de gastos extraordinarios por necesidades emergentes, podrán ser pagados por la o el obligado en proporción a sus posibilidades por acuerdo de partes o determinados judicialmente. Artículo 120. Caracteres de la asistencia familiar. El derecho a la asistencia familiar es irrenunciable, intransferible, salvo disposición legal en contrario. Yo les voy a hablar sobre nuestro expediente que se trata sobre la demanda de asistencia familiar. Les voy a hablar sobre la definición. Nuestra demanda es sobre asistencia familiar del proceso extraordinario. Vamos a ver sus amparos legales, que son del artículo 24, 62 y 64, el parágrafo primero y segundo de la Constitución Política del Estado Plurinacional, y a su vez vamos a ver sobre la Ley General de 603, que es sobre el Código de Familias, el artículo 110, 112, 116, 117, 118 y 120, el cual tiene por objeto demandar la asistencia familiar de un monto económico del 25% del sueldo mínimo, que es el 2.546 bolivianos. Nuestra demanda se trata sobre la asistencia familiar de una niña que se llama Esmeralda Vargas Crispín, que tiene 12 años. El demandado es el señor Pascual Vargas Colque, que tiene por profesión maestro albañil y que tiene un monto económico de 5.000 bolivianos de su sueldo mensual, y la madre demanda 1.000 bolivianos de su sueldo para la asistencia familiar de la niña. El padre en la demanda no asistió y se le otorgó un juez de defensa, el cual aceptó su demanda, y solo hubo un monto económico de 500 bolivianos para la niña, que sería desde el momento de la admisión de la demanda y de la sentencia. Y eso sería. Muchas gracias. Conclusiones. En este expediente podemos ver cómo el señor Pascual Vargas Colque es demandado por asistencia familiar. Esto pidiendo un monto de 1.000 bolivianos debido a que este señor tiene la profesión de albañil, de maestro. Por lo tanto, debe hacerse cargo de su hija, que en este momento, que en el momento de la sesión tiene 12 años, habiendo el hombre desaparecido y no haciéndose cargo los otros 10 años. Aquí podemos ver una muestra de mala fe, puesto que estos padre y madre, al separarse ya, llegaron a un acuerdo en el que el padre debería dar una suma mensual de por lo menos 400 bolivianos, cosa que no se respetó. Y es el motivo por el que en este momento ya se está pidiendo de manera civil la restitución de la asistencia familiar. Ahora, en el proceso podemos ver que lastimosamente este señor no puede ser ubicado de manera accesible. Tuvieron que ir hasta instancias del CEGIP para pedir un domicilio al que le pudieran contactar. Incluso haciendo eso, no se logró dar con el paradero del sujeto. Por lo tanto, aquí podemos ver una muestra de mala fe, puesto que, debido a que el hombre no se podía encontrar, fue notificada la familia del sujeto. Y aún así él no aparecía, no se pronunciaba para responder a esta demanda. Pero después, posteriormente, cuando finalmente ya lo logran contactar, él afirma que no tiene el trabajo estable de maestro albañil, como señala la señora.
y por lo contrario, él afirma que es un carpintero y que no gana tanto dinero, entonces no puede disponer para darle esa mensualidad a la niña. Posterior a eso, ya en la resolución se ve que habiendo ya probado un sustento económico de parte del padre y los gastos que representa la niña en cuestión, se llega a la conclusión de que deberá pagar una asistencia familiar de 500 bolivianos, lo cual parece justo en estos casos en los que la niña no tiene realmente unos gastos extraordinarios. En este caso, no tiene ningún tipo de dificultad médica o algún tipo de gasto que pueda aumentar esta suma. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que se dará 500 bolivianos mensuales y el padre tiene derecho a visitas los días sábados desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, siempre y cuando esté coordinado con la progenitora, que en este caso fue la que se hizo cargo de la tutela de la niña.